Feliz domingo, familia de Dios en las naciones y sobre todo a la familia Ciudad de Dios aquí en Valencia, Venezuela. ¿Dónde están esos guerreros? Porque definitivamente nuestra familia en la fe que reside en Venezuela son unos guerreros. Son como ese monte inconmovible, ese monte sólido, y sabemos que esa solidez es por ese Cristo que ha sido impartido y que ustedes han abrazado en sus corazones. Les damos la bienvenida a un domingo más, a una nueva emisión más, y vaya que ya deseamos estar con ustedes. Sí, señor. Ya nos hacen mucha falta. Anoche en la madrugada meditaba y yo decía, wow, Dios mío, llevamos creo llegando al día 80. Ya esto pasó de ser una cuarentena a una sextena, y sabrá Dios a dónde vamos a llegar. Hoy nuevamente con nuestro amado pastor Peter Marrero. Es un gusto nuevamente, pastor, que estés aquí con nosotros. Gracias. En una transmisión más. Y así como lo decíamos el domingo pasado tuvimos un tiempo bastante sabroso en la palabra, en el espíritu, un tiempo muy nutritivo donde fuimos incrementados, sumados, edificados, y yo decía que valía la pena seguir aquí ahondando en esta palabra que el pastor Peter nos había compartido para esa oportunidad, y hoy nuevamente estás aquí con nosotros, mi estimado, bienvenido. Bueno, gracias mi amado pastor Uciel por darme el privilegio de estar junto con usted ministrando a través de estos medios. Saludo a toda la familia en Cristo en las naciones, a todos mis hermanos, les amamos, les apreciamos, hemos estado orando por ustedes y sabemos que el vínculo del Espíritu nos ha mantenido unidos y cada día nos va a seguir edificando como en esta mañana lo va a hacer. Quiero darle un saludo especial a mi amada esposa Enis Ramírez, que está en casa junto con mi hija Ariana y mi hija Daniela, viéndome a través de este medio. Un abrazo grande para ustedes. Un saludo especial a mi amado hermano Armando, mi vecino querido, mi gordo bello, como le digo yo de cariño. Un saludo para ti. Y a todos mis hermanos, tomen nota, tomen apunte de lo que hoy vamos a compartir. La idea es que esto siga edificando nuestras vidas y vaya a traer la transformación para la cual el Padre envió esta palabra a nuestros corazones. Muy cierto, pastor, lo que acabas de decir. Es bueno que tomemos este tiempo, que nos desconectemos de pronto cualquier cantidad de preocupaciones, cosas pendientes por hacer. Vamos a dejar eso a un lado. Tómate este tiempo para ti, tómate este tiempo para que tengas allí esa intimidad, ese disfrute con Dios a través de esta transmisión y de la administración de la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Y bueno, quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que ya están reportando sintonía y que están allí manifestándonos, que están conectados. Y de ahí está conectada desde Chile. Bendiciones para ti, de ahí para Alexander, para la niña. Abrazos. Juan Carlos desde Bucaramanga también nos saluda. Gracias, Juan. Un abrazo para ti, para Mariela. Tú sabes que se les quiere muchísimo. Sí. Marta Sevilla. Marta, bienvenida. Qué gusto saber que estás aquí a pesar del trasnocho. Eres una guerrera. No, creo que a tu zona no le cortaron la electricidad anoche. Fue a nuestra zona. Sí. A nuestra zona. Pasamos la noche sin energía eléctrica. Oli, como siempre, consistente allí en cada transmisión. Bienvenida. Yajaira Gallardo, mi estimado, un abrazo. Saludos a toda la familia Gallardo por siempre estar allí conectada. Gregory desde Cartagena, un abrazo para ti, para Saludos. Diana, para la niña, para todos los que están en tu casa. Saludos a todos. Marjorie, bienvenida, mi estimada. Qué bueno que puedas tener la oportunidad de conectarte. Deseando ya verles. Rosenny Villalobos, un abrazo. Gracias por estar aquí. Ángelis Áñez, bienvenida, mi estimada. Gracias por estar allí conectada. Renier Jensis, gracias por estar allí. Bienvenidos a esta transmisión. Mi amado pastor José Tobar, su esposo, un abrazo. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Moni Lascarro, saludos, Moni, gracias. Wow, qué bueno por tu fidelidad en cada transmisión. Yanger conectada, hermana, gracias por el detallazo después de pasar toda la noche sin electricidad.
Sagdi Macías conectada también. Sagdi, gracias. Bienvenida. Esos son los guerreros, pastor. Sí, Esos sí. son los guerreros. La iglesia en Firmes. Venezuela es una iglesia guerrera, es una iglesia, wow, que ha sido procesada en el fuego. Y yo los felicito. Francis Rodríguez, bendiciones mis pastores, abrazos, se les quiere mucho. Igual Francis, un abrazo, bienvenida. Miriam Díaz, feliz día pastores, mucho cariño para el pastor Peter, tiempo sin verlos. Claro que sí, ya vamos casi para 80 días, pero seguimos confiando de que pronto nos volveremos a reencontrar y ya no habrá esa ausencia en el cuerpo, ¿sí? Juan Carlos, allí sigue. Egni Castillo, mi estimado, bienvenido. Y bueno, sigan allí compartiendo. ¿Qué les parece si compartimos este enlace, esta publicación para llegar a más personas? Me gustaría que me confirmen si les está llegando muy buena recepción en la señal. ¿Qué les parece? Escríbanme allí en los comentarios para estar seguros. Escriban allí que se escucha bien, que lo están recibiendo bien, ¿sí? Para nosotros es muy importante porque, bueno, si no hay una buena calidad de audio, el mensaje no va a llegar correctamente. Josh, bienvenido, mi estimado Josh Ochoa, gracias por estar aquí. Carmen Elisa Jaramillo, bienvenida, gracias, qué gusto saber que está conectada. Gloria Jaramillo, bendiciones mis hermanos, se les quiere y se les extraña, claro que sí, se les extraña muchísimo. Y de ahí dice, excelente señal, qué bueno, y de ahí gracias a Dios. Oli, muy buena señal, qué bueno. Mi amada Yuheidi conectándose, un saludo para ella, para todos los que están en casa, para mi hermana Victoria, para los amigos que están allí, para los niños, los adolescentes. Sabemos que en cada transmisión ustedes allí abren las puertas de su casa para recibir a otros hermanos y amigos. Gracias, mi hermana Yuheidi, mi hermana Victoria, por demostrar firmeza, estabilidad en Cristo, nuestro Rey y Señor. Yagniel conectada, saludos Yagniel. Gregory dice, buena señal. Se escucha bien, dice Josh, gracias. Sagdi Macías, excelente, se ve y se oye bien, gracias a Dios. Francis Yamilé desde Perú conectada. Ella también reporta que dice que se escucha muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, pastor, vamos a continuar hoy con la segunda parte de lo que compartíamos la semana pasada. A ver, a manera de repaso, la semana pasada hablábamos acerca de este concepto, enseñados en casa. Y es una verdad presente, pastor. Es una verdad presente que debe gobernar nuestros corazones. Es una verdad presente que debe gobernar nuestras convicciones. Es una verdad presente que debemos tener, valga la redundancia, siempre presente. Correcto. Creo que en días pasados comenzaba yo a concientizar acerca de lo que en su momento Pablo pudo escribir por experiencia propia, por algo que él pudo experimentar. Él le decía a la iglesia de Colosas, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy presente. Entonces hemos venido irvanando, hemos venido transitando este asunto de cómo poder mantener la comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos más allá de la distancia, más allá de la ausencia. Y el pastor Peter la semana pasada nos hablaba de una contundente realidad en Cristo, de una contundente verdad. Y es esa, que a pesar de que estamos distanciados, estamos siendo a la misma vez enseñados en casa. Y no sé si lo recuerdan, pero yo en su momento hablaba de 5 tipos de casa. La casa como el individuo, la familia como casa, la nación como casa, la iglesia como casa espiritual y la casa del Padre. Entonces, aterrizando este concepto, enseñados en casa, la pregunta es,
¿En cuál casa estamos siendo enseñados? Bueno, indudablemente en primera instancia en la casa del Padre. Todos los que somos hijos de Dios estamos en la casa del Padre. Es una realidad contundente, ¿sí? Yo sé que esta dualidad a veces cuesta comprenderla. Estamos en Valencia, algunos están en Colombia, otros están en Chile. Esa es nuestra realidad terrenal. Pero hay una realidad espiritual que es superior. En el espíritu, todos los hijos de toda lengua, tribu y nación están reunidos en la casa del Padre. Estamos convocados en la casa del Padre a pesar de estar también en una realidad terrenal. Entonces, ¿en dónde estamos siendo enseñados? En primera instancia, en la casa del Padre. ¿Dónde también podemos decir que estamos siendo enseñados? Bueno, en la casa iglesia. En esa casa como la iglesia. Los que estamos en el Espíritu convocados como eclesía, también estamos siendo enseñados en esa casa. ¿Dónde más estamos siendo enseñados? Pues en esa familia como casa. Yo creo que Dios está formando, capacitando en este tiempo a muchas familias. Sí, Señor. Y si vamos ya a lo micro, estamos siendo enseñados en la vida particular, individual, como casa. Hay una edificación particular en mi vida. Hay una edificación particular en la vida del pastor Peter. Entonces, Dios aprovecha cada uno de los ámbitos que Él ha constituido y establecido. Y en esta mañana, mi amado pastor Peter Marrero va a continuar con esta palabra. Adelante, mi estimado. Bueno, gracias, mi amado pastor Uziel. Y aquí estamos aportando a la edificación. Decíamos también el domingo pasado que esta pandemia, esta cuarentena, no va a detener la edificación en cada una de nuestras vidas. Como individuos, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y Él mismo nos va a enseñar a esa gran dinámica de cómo vivir como hijos de Dios, de cómo ser ciudadanos de este maravilloso reino. Y a pesar de las adversidades externas que podamos ver, el Padre se vale de lo que tenga que ser necesario para que el incremento de Cristo no se detenga en la vida de ninguno de nosotros. Podríamos decir que en el tiempo de persecución de la iglesia primitiva, en ese tiempo de angustia, fue donde más pudo verse, notar la fluidez de una enseñanza del Espíritu, cómo ellos iban a sobrellevar tal circunstancia. Ciertamente nuestro Señor Jesús lo pudo evidenciar cuando Él cumplió la meta de ir a la cruz, a pesar de todas las adversidades que les tocó, Él pudo llegar. Pues vemos ahora la iglesia primitiva, con la vida de Cristo desde adentro, llevando también una continuidad de esa iglesia gloriosa en todas las naciones. Y me gustaría comentar algo allí. Esta es la diferencia, pastor y amados en Cristo, la diferencia que hay entre el reino de Dios y aquello que no es el reino de Dios. Esto pasa a ser mucho más que solo información. Existe una línea muy delgada y un error que se comete en la iglesia posmoderna, y es en creer que yo voy a una reunión el día domingo es a escuchar información, a escuchar, a recibir información. Y amados, si esto no es así, aunque esta vida espiritual tiene ciencia, porque Pablo habló acerca de Jesucristo, que Él era la sabiduría de Dios, Cristo es el conocimiento de Dios, el Hijo es la sabiduría, la revelación, el conocimiento del Padre, ¿sí? Entonces, existe el error de creer de que ser cristiano es conocer mucho, tener mucha información. Pero decías algo muy, muy importante que vale resaltar. La iglesia primitiva, a pesar de la persecución, avanzaba, no era porque solo sabía algo, era porque vivía algo, ¿sí? Era por la vida de alguien que les había sido impartido. Y esto es lo que marca una notable diferencia entre Dios y lo que no es Dios, entre Dios y lo humano, entre lo celestial y lo terrenal, ¿sí? Que es una vida. Obviamente se llega a conocer por medio de la ciencia, de la información, del estudio.
se puede estudiar, pero más allá de una mera ciencia, es una vida impartida. Y por eso le decía a ustedes, los que están en Venezuela, que son unos guerreros, que son gente, mire, que han demostrado lo que valen, porque esto que nos ha sostenido en Venezuela va más allá de una información. Sí, correcto. También es bueno notar que en esa antigüedad, en el antiguo pacto, no era posible esta dinámica, no era posible que el Espíritu pudiera enseñar al hombre desde adentro, porque la sustancia que el hombre portaba antes de que Cristo llegara como la vida a nuestros corazones era una sustancia de maldad, era una sustancia maligna. Decíamos también que allí en el huerto algo se introdujo en aquello que Dios había preparado como su casa. Dios había preparado al hombre, Adán, para que fuera ese lugar donde él iba a habitar y darse a conocer y expresarse en el mundo como tal. En esta mañana tocando el tópico de enseñados en casa, sabemos que en casa es donde el niño es enseñado, es donde el niño se le dan las primeras palabras, es donde el niño se le empiezan a enseñar a identificar los objetos, es donde el niño empieza a ver también el modelo de familia, empieza a conocer qué es tener un padre, qué es tener una madre, empieza también a conocer qué es tener hermanos. En casa comienza todo, en casa es el origen donde ese niño, cuando crezca y vaya desarrollándose, va a manifestar lo que se le fundamentó en casa. Pero esto no era posible a la vida del espíritu si no había un cambio de naturaleza. Esta enseñanza no era posible si no se producía el nuevo nacimiento en la vida de los santos. El Espíritu, el Padre, se toma la responsabilidad de él mismo enseñar a los hijos en todas partes del mundo, en cualquier lugar, en cualquier extracto social, en cualquier circunstancia económica, política, la que pueda existir. El Padre se va a encargar a través del Espíritu en la educación de los santos, en la educación de los hijos. Es pero muy peligroso que la educación de nuestros hijos esté en manos de personas que no estén calificadas. Por eso nosotros como padres buscamos el mejor colegio, buscamos la mejor institución para que se le dé una educación que los forme a ellos como unos verdaderos hombres y mujeres preparados para una sociedad. Pues el Padre mismo se encargó de dejar al tutor, de dejar al Espíritu Santo en nuestros corazones para que hubiera una enseñanza y pudiéramos manifestar una imagen perfecta del Hijo. En tal sentido, vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Hemos recibido, hablando de un término de algo que ya tenemos, y lo hemos recibido porque viene de Dios. Es algo que viene puro, directamente del Padre a nuestros corazones. No hay intervención humana en lo que Dios nos ha dado, que es su amado Espíritu. Y ese Espíritu nos va a enseñar a entender lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido el tesoro más grande del universo, que es el Hijo. Hemos recibido lo más preciado del Padre, que es el Hijo. Está en tu corazón, está en mi corazón, y estamos en este mundo de pasada para manifestar lo que por gracia se nos ha entregado. El apóstol Pablo en el capítulo 13, allí mismo de 1 de Corintios, dice: esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¡Wow! El espíritu del mundo enseña una sabiduría humana, pero el Espíritu de Dios enseña una sabiduría del Espíritu. Dice la Escritura: de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. ¡Wow! Amada iglesia, lo que se nos enseña el Espíritu internamente, eso lo expresamos como una verdad. Por lo tanto, yo creo que Pablo pudo escribir esta parte porque él fue enseñado por maestros de la ley. Fue un hombre que conocía la ley. Fue un hombre que le dedicó tiempo a la ley.
pero él dice que esa sabiduría humana no se compara con la sabiduría espiritual que estaba dentro de él. Y lo está diciendo un hombre que fue formado en una excelente escuela del momento como lo era Gamaliel. Imagínate, él llega a esta conclusión que hay una sabiduría superior y era la sabiduría espiritual. Sí, sí. Y en una parte Pablo dice que todo lo que conocía lo tengo por basura. Wow. Un hombre que tuvo tiempo, 40, 45, no podíamos decir exactamente la edad, pero un tiempo en donde su conocimiento fue lleno de un conocimiento humano y donde dice, esto no me sirve. Y ciertamente no sirve porque eso no tenía el poder de transformar su vida. El capítulo 14, Pablo dice, el que no tiene el espíritu en E mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque no hay discernimiento, no puede discernirlo espiritualmente. ¿Cómo nosotros podemos discernir? ¿Cómo podemos nosotros evidenciar que hay un hijo con nosotros? ¿Cómo podemos evidenciar que estamos creciendo, estamos siendo educados, formados con los santos? ¿Cómo podemos? Pues tiene que haber una sabiduría espiritual en nuestras vidas para poder identificar que aquellos que no tienen al Espíritu de Dios, que aquellos que no tienen al Espíritu Santo, no van a recibir, ellos van a rechazar lo que procede de Dios. Eso mismo hizo Adán. Dios colocó el árbol de la vida, procedía de Dios, para que Adán pudiera comer, desgustar de ese árbol de la vida, pero Adán rechazó, Adán no aceptó, por cuanto había una sustancia diferente a la de Dios. Cabe resaltar, mis amados, que en los santos, cuando el Espíritu nos enseña, se activa el discernimiento. Y quiero hacer un paréntesis en esta palabra, discernimiento. El discernimiento tiene el origen del verbo del latín que significa discernere. El prefijo dis, que significa divergencia, es decir, dos líneas, separar algo. Y el verbo cenere, que es el sinónimo de distinguir. Por lo tanto, cuando se activa en la vida del santo la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual, estos santos tienen la capacidad de discernir. ¿Y dónde comienza el discernimiento? El discernimiento comienza en casa. El discernimiento comienza a mostrarte que hay cosas que tienes que separar. Hay cosas que no son compatibles con la vida que está fluyendo dentro de ti. Hay cosas que no tienen la misma sustancia de lo que es el Espíritu, de lo que es la vida de Cristo. ¿Por qué estudiamos esta palabra? El primero en discernir, que muestra la Escritura, fue Dios mismo. En el huerto, en el Edén, en ese lugar de delicia, cuando el hombre come de lo que no debía de comer, Dios detecta, hay un discernimiento del Espíritu y le pregunta al hombre, ¿quién te enseñó? ¿Se recuerdan el domingo pasado cuando tocamos este punto? Dios mismo en su sabiduría detecta que algo no estaba bien. Había un ser que él no había creado, que se había mutado con el hombre. Y esto produjo en Dios un discernimiento de que algo tenía que separar. De que en el huerto tenía que haber una separación del árbol de la vida y del hombre que había creado. Porque esto es lo que estaba enseñando Adán. Tenía la capacidad de activar una inteligencia superior a la humana, pero para ocultarse de su creador y para vivir a espaldas de su creador. Amado, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que operó en Dios en el principio para discernir lo malo y lo bueno, es el mismo espíritu que en esta mañana está operando en nuestros corazones. Para darnos el discernimiento de lo que escuchamos y de lo que vemos. Por lo tanto, yo te felicito, amado hermano, por estar allí al frente de estas cámaras. Te felicito por estar tomando nota de lo que estás recibiendo de parte del Padre. Te felicito porque el discernimiento dentro de ti ya comenzó.
para entender en qué estás invirtiendo tu vida, para entender en qué estás invirtiendo tu tiempo, para entender en qué estás invirtiendo todos tus conocimientos. Bienvenido a la Universidad del Espíritu, bienvenido a la educación en casa, bienvenido a la formación en casa, donde el Padre se propuso en sí mismo colocarte un tutor que traía un pensum divino, no un pensum humano, con materias humanas, sino un pensum divino y humano que nos va a enseñar de cómo identificar las cosas buenas y las cosas malas. Quiero aprovechar para dejar esto en tu corazón y en tu espíritu. En casa nuestros padres nos enseñan a leer las vocales, a leer el abecedario, nos enseñan a leer revistas, a leer cuadernos, nos enseñan a escribir, a plasmar las palabras. Pero en la escuela del Espíritu, el Padre y el Espíritu te enseñan no a leer la Escritura, sino a Cristo como la palabra viva. Te lo voy a volver a repetir. El Espíritu te enseña a leer la palabra, pero no una palabra de letra escrita, sino una palabra de vida que es Cristo mismo. Sí, Señor, Cristo se puede leer y Cristo tú lo lees y tú lo ves. Por eso es que Pablo dice que se nos abrió los ojos del entendimiento para verlo a Él, pero a la vez que lo veas puedas leerlo. ¿Y dónde encontramos esa carta de Cristo? En los santos. Pablo dice que somos cartas leídas. Por lo tanto, mi amada iglesia, el libro de la vida está compuesto de muchas cartas. Cartas que en esta mañana están sentadas allí, escuchando la palabra. Yo puedo ver y contemplar a Cristo cuando veo a mi hermano. Yo puedo ver y contemplar a Cristo cuando veo a un santo. Sí, así mismo como lo estás escuchando. El Espíritu te enseña a leer la palabra. Esa palabra que está dentro de tu corazón. Esa palabra que está dentro de tu vida. Esa palabra que va a vivir y va a permanecer contigo por siempre. Mis amados, esto tiene que revelarse en nuestras vidas. Tiene que haber una iluminación, una revelación en nuestras vidas. La enseñanza en el Espíritu parte desde el momento del nuevo nacimiento. No parte de en otro punto de la vida del cristiano. No parte cuando hicimos confesión o levantamos la mano. No, parte desde el momento del nuevo nacimiento. Así como una mamá y un papá no se aparta del niño cuando nace, así mismo hizo el Padre. Nos dejó al Espíritu Santo que nos está enseñando y nos está guiando a toda verdad. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, para que podamos comprender por qué desde el momento del nuevo nacimiento. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos. Esa palabra renacido es que se repite un nacimiento. Nuestro primer nacimiento fue humano, vinimos de mujer, nacimos de mujer. Pero este segundo nacimiento, dice Pedro, no de simiente corrupta, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. ¡Wow! La palabra que el Espíritu nos enseñó a leer, esa palabra vive. Y le preguntamos al texto, sí, Señor, ¿dónde vive? Vive en nosotros. ¿Cuánto tiempo vive? Va a permanecer para siempre en nosotros. Esto es algo maravilloso, mis amados. El capítulo 24 dice, ¿por qué? Ahora dice el por qué tiene que haber un cambio de sustancia. Dice el por qué tiene que haber un nuevo nacimiento. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amados, en el hombre no hay garantía de vida. En el hombre no hay esperanza. En el conocimiento del hombre como tal no está lo eterno, no está lo permanente. Pablo dice que la palabra viva está dentro de nosotros. Esta tiene vida en sí misma y crece y se desarrolla de manera natural, produciendo un conocimiento espiritual. En la parte 2 dice que está por siempre. Sí, Señor,
esa palabra está por siempre en nuestros corazones. Una vez colocada, una vez que el Padre coloca esa semilla incorruptible, no hay nada que la pueda alterar. Por lo tanto, no hay nada de lo que viviste en el pasado que pueda alterar la vida de Cristo dentro de ti. Más bien, la vida de Cristo vino dentro de ti para alterar todo tu ser y toda tu existencia. Por lo tanto, renueva tu entendimiento en esta mañana, en lo que Cristo está haciendo dentro de tu vida a través de esta palabra que estás recibiendo. Leamos entonces detenidamente el capítulo 24, allí mismo en Pedro. El por qué. Dice que toda carne es como hierba. Y él hace aquí una alegoría, una comparación. Porque la hierba no tiene ningún valor. La hierba crece en cualquier parte. Pero dice que esta hierba tiene la capacidad de producir un fruto, de producir una flor. Pero también Pedro dice que la gloria del hombre es como la flor. ¿Por qué? Porque aun muy hermosa que se parezca, esta va a llegar el momento que va a desaparecer. Por muy hermosa que se vea esa gloria está falta de la sustancia de la vida. Por eso es que Pedro hace este por qué. Porque él dice es necesario, santos en las naciones, hijos de Dios que están escuchando esta palabra, es necesario que el Espíritu produzca en tu vida el nuevo nacimiento, para que empiece el Espíritu Santo a hacer una pedagogía espiritual en tu vida y te empiece a enseñar las cosas celestiales. Sí, las cosas celestiales, porque las cosas celestiales son mayores que las cosas terrenales. Y en las cosas celestiales podrás entender y comprender las riquezas de Cristo que ya se te dio. En las cosas celestiales podrás comprender la herencia que como hijo el Padre ya te ha dado en Cristo Jesús. Amados, y la tercera parte de este versículo 24 dice: la hierba se seca y la flor se cae. Esa semilla corrupta, esa semilla de maldad tiene un fin. Y el fin de esa semilla es cuando Cristo se hace presente. Cristo le trae el fin a la humanidad. Hoy en día esta palabra le está trayendo el fin a muchas personas que están deprimidas. Hoy esta palabra le está trayendo el fin a muchas personas que están afanadas. Hoy esta palabra le está trayendo el fin a muchas personas que están perturbadas por las noticias. Bienvenida a la palabra del Hijo, que está trayendo el fin a una humanidad que no te deja descansar, a una humanidad que no te deja entender y comprender la identidad de hijo que tienes, a una humanidad que no te deja entender y comprender que en Cristo has recibido todas las cosas y que en Cristo tú estás completo. ¡Wow! ¡Qué hermoso tiempo, mis amados! Por eso tenemos que aprender a esta dinámica del Espíritu. Tenemos que aprender cómo el Espíritu nos enseña y cómo el Espíritu nos forma. Vamos a Gálatas capítulo 1 versículo 11. Sigue el apóstol Pablo en esta magistral enseñanza. Gálatas capítulo 1 versículo 11 dice en la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje. Wow, escúcheme bien. No recibí mi mensaje. ¿Qué recibió Pablo? Un mensaje. ¿Qué contenía ese mensaje? Una palabra. Ese mensaje era Cristo. Cristo en la vida de Pablo no fue recibido por hombre. No fue recibido por un razonamiento humano. Dice, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa. Di conmigo VIP. Por revelación directa de Jesucristo. Por lo tanto, mi amado hermano,
Todo lo que el Padre da es bueno y bueno en gran manera. Esta es la voluntad del Padre, que recibamos el mensaje y podamos expresar lo que Pablo dice. Yo porto el mensaje, yo porto mi mensaje, porque Cristo es parte de mí. Cristo es el todo en mí. Por lo tanto, yo no puedo hablar algo que esté fuera de Él. Yo tengo que hablar es de Él. Esto es potente, Pastor Peter, porque Pablo en cierto momento, lo voy a parafrasear, Pablo nunca fue diferente al mensaje. No. Tanto el mensaje como Pablo se convirtieron en uno, y ese es el proceso de transformación. El proceso de transformación del Evangelio es ser fundidos, el mensaje y el vaso, y viceversa, el vaso y el mensaje. El día que vemos a una persona en su plenitud manifestando esa palabra, es cuando éste llegó a ser y a estar fundido con el mensaje. Por eso es que tú y yo, dice Pablo, somos cartas leídas. Para ser cartas leídas necesitamos fundirnos, ser fundidos con el mensaje, ser fundidos con la palabra, ser fundidos con ese alfabeto espiritual, con ese abecedario espiritual. Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega. Él es nuestro abecedario espiritual. Si observamos la vida de Jesús, no era que Jesús era diferente a la palabra, al mensaje que portaba. No, era uno solo, había sido fundido. ¿Y quién se lo enseñó? Pues su Padre Celestial. ¿Y dónde se lo enseñó? Se lo enseñó en esa casa espiritual. Tú y yo estamos siendo formados, equipados, instruidos por ese magisterio del Espíritu. El Señor dijo que Él nos enseñaría toda la verdad, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una oficina magisterial, y esa oficina magisterial tiene como misión llevarnos a una transformación tal de que estemos fundidos, interconectados con ese mensaje, con esa escuela espiritual. Bien lo dice la Escritura: el que se une, es decir, el que está fundido con el Señor, un espíritu es con Él. Quiero darle la bienvenida a mi amado pastor y profeta José Contreras, conectado desde la ciudad de Miami, a su amada esposa, la pastora Oneida. Madre, un abrazo, besos a la distancia hasta Miami. Gabriela Venega, conectada, bienvenida. Tenemos también por aquí a Oscar desde Cali, conectado. Se me fue el nombre, pero bueno, ya me va a llegar en los próximos minutos. Esmeralda, bienvenida, saludos a Génesis, si está conectada, feliz cumpleaños. Entonces, pastor, esto es una riqueza espiritual. Aunque estamos en casa y estamos distantes, pero por esa palabra estamos fundidos en la palabra, fundidos en el mensaje. De hecho, cuando un herrero va a hacer una pieza artística, la herrería hasta hace poco no se contaba con la tecnología de la soldadura. O sea, la soldadura que hoy conocemos es una soldadura un tanto diferente, de electrodos, pero antes la soldadura se trataba de fundir dos piezas de hierro. Había que meterlo a altas temperaturas de calor hasta derretir las dos piezas, unirlas y fundirlas. Tú y yo hemos sido, y por la fe así lo afirmo,
hemos sido fundidos en Cristo. ¿Dónde sucedió ese proceso misterioso de transformación? En la cruz, cuando el Hijo está siendo levantado, resucitado de entre los muertos, tú y yo veníamos siendo también al mismo tiempo resucitados juntamente con Él. Y aquello que había estado dividido por miles de años, logró una vez más conectarse, fundirse a través de un proceso espiritual y dinámico de transformación. Por causa de esa soldadura espiritual, bien lo decía el pastor Peter, muchas angustias en ustedes se está eliminando, está desapareciendo. Está llegando el fin de la angustia. Así es. Está llegando en tu vida el fin de la preocupación. Estás experimentando el fin del llanto, del quebranto por causa de injusticia, por causa de señalamientos, por causa de acusaciones. Eso que es propio de la naturaleza terrenal está llegando a su final. Está llegando al final de los hijos de Dios. Las injusticias, la persecución, la difamación, la subestimación, el desestimarte. Él va a levantar, Él va a manifestar en los próximos días una iglesia gloriosa. No quiere decir que la iglesia no esté en gloria. No estoy diciendo eso. La iglesia está en gloria, pero en los próximos días la gloria será mayor por causa de que estamos siendo enseñados en casa y por causa de que esta soldadura espiritual es inquebrantable, es inconmovible, irremovible. Lo que Dios unió, dice la Escritura, no lo separa el hombre. Quienes estamos fundidos en Cristo y con Cristo, jamás te podrán separar de Él. Bien lo dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar? Ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni problemas, ni inflación, ni pandemia, ni encierro, ni aislamiento. Nada te podrá separar del amor de Dios porque estamos fundidos en Cristo Jesús. Así es, amado pastor Uziel. Pablo, como decía hace un momento, el mensaje y él eran uno solo. Pablo en ningún momento huyó de la persecución porque ya el mensaje lo portaba adentro. Vemos el contraste ahora con Jesús y los discípulos. Los Jesús pudieron ver el mensaje, pero no vieron el mensaje por dentro. Por eso es que uno de ellos le pregunta, muéstranos al Padre, muéstranos el mensaje. Queremos ver, queremos contemplar este mensaje. Porque iba a llegar el momento del miedo, iba a llegar el momento de la persecución. Y vemos una acción, vemos una conducta de miedo y que los discípulos se ocultaron. No tuvieron la misma reacción de Pablo. ¿Por qué? Porque el mensaje antes de la cruz se encontraba afuera, pero después de la cruz el mensaje se encuentra adentro. Y Pablo, en medio de esa persecución, estando escribiéndole en Efesios cuando estuvo encarcelado, allí escribe algo muy contundente en Efesios 2:6. Y con Cristo estoy juntamente sentado. Por lo tanto, mis amados, como un hombre estando en un lugar tan hostil que es una cárcel, donde no hay silla, donde no hay un lugar cómodo, pueda decir que fuimos juntamente resucitados y nos sentaron en lugares celestiales? Automáticamente el mensaje Pablo lo tenía dentro. ¿Qué dice la iglesia en las naciones en medio de esta cuarentena? ¿Qué dice la iglesia en las naciones en medio de esta pandemia? Estamos hablando, pues ¿no? La palabra que tenemos que hablar es lo que enseñábamos la semana pasada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo decimos porque el Espíritu nos lo enseñó. Y hablando del todo, está hablando de algo presente. No es que lo pude, no es que lo voy a poder, sino el ahora, amada iglesia. El ahora. Cristo te sostiene. Cristo te mantiene porque el mensaje lo tienes por dentro. Porque ningún maestro va a enseñar un mensaje si el mensaje no es introducido dentro de los alumnos. ¿Qué resultado espera el espíritu de esta palabra? Que el Padre te ha enseñado, que el Padre te está enseñando y que el Padre, antes del momento de la evaluación,
te va a decir cómo es el resultado. En Cristo somos hijos en la plenitud, con riquezas, en gloria. Somos hijos que estamos completos, confiados en Él. Él es el que te sostiene. A la iglesia no la sostiene la opinión de una persona, la opinión de un especialista en cuanto a economía, y vaya nuestros respetos a los profesionales de la economía, pero a la iglesia no la sostiene lo que dicen los noticieros, lo que dice un mandatario. A la iglesia la sostiene aquel que dijo que la iba a edificar. A la iglesia la sostiene aquel que dijo que estaría con ella todos los días y hasta el fin. Ese es el que te sostiene. El único que es realmente trascendente, el que es realmente omnipresente, el que es realmente eterno. Ese es el que te sostiene. Un abrazo para todos en el día de hoy, deseando que esta palabra, a ver, nos gustaría que escribas allí en los comentarios si esta palabra ha incrementado, si esta palabra ha ensanchado algo en tu espíritu. Mi hermana Alice Parra, bienvenida, gracias, qué bueno, me gozo en saber que estás allí conectada, recibiendo esta palabra, que créame, no viene de parte de nuestros labios, viene de la boca de nuestro Padre Celestial. Viene dispensada por Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Quiero también saludar hasta Bucaramanga a nuestra hermana Yuranis. Saludos. Un abrazo, Yuranis. Quiero comentarles a todos aquellos que quizás no lo saben, Yuranis hace poco es Ciudad de Dios. Ella es colombiana de nacimiento, nunca ha venido a nuestra casa, pero por esos movimientos estratégicos de pieza que Dios hace por medio de sus hijos, la vida, el evangelio, este evangelio de Jesucristo llegó a la casa de nuestra hermana Yura, y allí ha tenido a Juan Carlos, a su esposa Mariela, y esta mujer está siendo afirmada, discipulada en este maravilloso evangelio, en esta gracia. Y bueno, ella misma ha confesado que ella es Ciudad de Dios allá en Bucaramanga. Un abrazo, amada Yura. Recibe nuestro afecto, nuestro cariño a la distancia, y que cada día sigas firme, arraigándote y cimentándote en ese que es nuestro fundamento. Así es. Gracias a los que escriben. Dice Gregory, amén, el Padre nos provee, lo mantengo, dice Gregory, sin duda nos provee, nos sostiene, nos cuida. Y quiero decir algo a manera de testimonio. Esto para algunos quizás va a sonar quizás algo fantasioso, pero no es así. Le voy a hablar desde la verdad, desde la realidad, y Pastor Peter, no me dejarás mentir. Pero lo que va de año 2020, y creo que puedes decir lo mismo, Pastor. Correcto. No nos ha dado ni gripe. Hacíamos una evaluación. Sí, señor, sí, señor. Hacíamos una evaluación, el equipo de trabajo, acerca de la condición de nuestros hermanos, cómo estaba la salud, cómo están de comida. A propósito, hay mucha necesidad en ese sentido, en el aspecto de alimentos y medicamentos. Es mucha necesidad. Pero estamos haciendo una evaluación, cómo estaban de salud. Y ha sido algo impresionante. Correcto. Ya estamos en el mes 6 y no nos ha dado ni gripe. Eso ha sido el favor y la gracia de Dios. Sí, señor. Sí, porque señor. si hay algo que vale oro en este momento en Venezuela, es la salud. Es estar sanos. Eso vale demasiado. En Venezuela, tristemente, no nos podemos enfermar. Tristemente, no podemos caer en la cama de un hospital, porque la situación es compleja. Pero en esto, hasta en eso, Dios ha tenido cuidado. No sé si es tu caso, Pastor, pero en mi casa, en la casa de mis padres, de los hermanos con quienes hemos conversado y compartido, ni siquiera gripe nos ha dado. Bendito Dios. Amén, amén. Que esa ha sido su gracia, su favor. Exacto. ¿No es así, Pastor? Sí, señor, sí, señor.
Qué hermoso es reconocer y es donde entra la parte de la gratitud. La gratitud es una actitud de los hijos hacia lo que el Padre ha hecho. La hermana Tulia está conectada con toda su familia en casa, pastor. Wow, felicidades. Gracias, hermana Tulia. Gracias. Bienvenida a esta transmisión. Seguimos siendo la Iglesia de Cristo a pesar de la distancia y seguimos siendo Ciudad de Dios. Ese bonito proyecto que Dios en su gracia nos dispensó, un proyecto de transformación. Yuranis dice: gracias, mis amados pastores, familia hermosa. Así es, somos una familia en Cristo. No importa si somos de Valencia, de Bucaramanga, de Asia, Europa, somos una familia en Cristo. Moni dice: gloria a Dios. A mi hermana Alice dice: lo sostengo y lo mantengo. Él es el Hijo en nosotros día a día. Bueno, ha sido un honor, pastor. Queremos decirle a los hijos de la casa, aquellos hijos maduros, aquellos hijos entendidos, necesitamos honrar la casa espiritual donde Dios nos ha puesto y donde estamos siendo instruidos, donde estamos siendo incrementados, formados, entrenados y enviados. Necesitamos honrar a Ciudad de Dios como casa. ¿De qué manera la honramos? Con nuestro servicio, la honramos con nuestro ejemplo, nuestro modelaje, con nuestra integridad, la honramos con emitir una buena imagen, pero también la honramos con nuestras finanzas, con aquellas finanzas y recursos, dones, habilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Usted sabe que estamos entre hijos maduros que hemos entendido que no necesitamos establecer aquí una dinámica de manipulación para que usted dé. No somos de ese tipo de personas. No te vamos a ofertar que pactes para que Dios te bendiga. No. Los hijos entendidos sabemos que damos porque ya fuimos bendecidos. En un tiempo se daba para alcanzar la bendición. Se le daba a Dios para alcanzar su favor, su misericordia, para lograr ser bendecidos. Pero desde la consumación del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, damos porque hemos sido bendecidos. Damos porque ya hemos sido enriquecidos. Entonces, para los hijos de la casa, con toda libertad pueden hacer llegar su generosidad a la cuenta de banco del Ministerio de la Casa. Y si estás fuera de Venezuela, allí en ese número de WhatsApp puedes comunicarte con nosotros y te vamos a indicar la forma en hacer llegar tu donativo. Créeme que cada semilla, cada bolívar que nos hacen llegar está siendo bien administrado, bien distribuido. Los recursos, nos hemos convertido en expertos en estirar los recursos que Dios nos provee. Creo que en Venezuela nos ha tocado aprender a administrar todo lo que, por muy poco que sea, hemos aprendido a administrar lo que Dios nos ha dado. Como les decía hace un instante, seguimos ayudando al necesitado, seguimos dando con todo nuestro corazón los desayunos en diferentes comunidades. Allí tenemos imágenes solamente de un sector en la Monumental de Valencia, pero también tenemos otro grupo de personas que estamos atendiendo en Ciudad Plaza. Y hay algo bien interesante con el grupo que está en Ciudad Plaza, que son personas con discapacidad visual. Pastor, creo que el pastor Peter nos puede dar fe de esto, porque Peter vive en Ciudad Plaza, y allí en Ciudad Plaza tenemos a estas personas. ¿Cómo cuántas personas son con este problema de...? Son como 3 familias más o menos. Son 3 familias. ¿Y todos tienen este problema? Sí, en cada casa hay dificultad. Tienen esta discapacidad visual, y allí está la Iglesia de Dios. Allí están los hijos. Allí ha estado Ciudad de Dios, ayudando en lo que hemos podido a estas personas, a estas familias. Vaya que lo necesitan, ¿no es cierto? Entonces, a esos hijos maduros,
a esos hijos entendidos, nunca olvidemos el ejemplo de los macedonios. Los macedonios, de su extrema pobreza, dice la Escritura, dieron más, a diferencia de aquellos que decían tener abundancia. Dieron mucho más. De hecho, los macedonios le exigieron al apóstol Pablo que no los dejase por fuera en el privilegio de participar. Mis amados, si usted es empresario, si Dios ha puesto en su corazón el deseo de sembrar en un proyecto noble, en un proyecto honrado, en un proyecto transparente que valga la pena, bienvenido a la labor social que se hace en Ciudad de Dios. Créame que tenemos testimonios de que lo que hacemos lo hacemos con el corazón, con amor y sobre todo, como dice la Escritura, amando al prójimo como a nosotros mismos. Pastor, ha sido un gusto tenerte hoy una vez más. Gracias por esta palabra. Sí, bueno, para culminar esto lo que hoy estamos hablando, quería cerrar en 1 Juan capítulo 2 versículo 27. Dice la Escritura: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirá, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Si hay un atributo que la unción que Cristo mismo nos enseña, es la generosidad. La generosidad parte de una enseñanza que nace del corazón, pero no puede haber una generosidad si no hay una gratitud. La gratitud es reconocer que aquel que nos dio todo espera de nosotros una generosidad. ¿Una generosidad hacia quién? Hacia nuestros hermanos. Una generosidad hacia quién? Hacia ese cuerpo glorioso llamado iglesia. Por lo tanto, aquellos que estamos siendo enseñados por esta unción nos enseñará a de manera dinámica ser generoso y a reconocer por la inteligencia espiritual que tenemos que llevar una vida de gratitud 24/7, una vida de gratitud en nuestra casa ministerial donde estamos siendo capacitados, una vida de gratitud en aquellos que están con nosotros en medio de este proceso. Tenemos que desarrollar eso, mis amadas iglesia del Señor. Creo que es un tiempo hermoso para reflexionar y para que el Espíritu nos enseñe esta parte tan importante de la generosidad. Créeme que hay una recompensa grande de parte del Señor cuando el dador alegre se expresa, se manifiesta, como dice Pablo. El mensaje que tengo no solamente lo tengo como un conocimiento, sino que lo expreso como una verdad espiritual. Ha sido un tiempo hermoso, familia, ha sido un tiempo maravilloso. Nos agrada que ustedes hayan estado allí hasta el final. Sigan orando por Venezuela, sigan orando por la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos las oraciones de los santos para que el Dios de toda gracia, seguro estamos de que su agenda y lo que está en su voluntad es lo que se va a establecer en nuestro país. Así es. Pastor, gracias una vez más. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Nos conectamos el próximo domingo y por supuesto el miércoles a las 7 de la noche. Dios mediante, corran la voz. Miércoles 7 de la noche y los domingos 10 de la mañana. Chao a todos, un abrazo, que tengan un feliz domingo.